Ahora, respecto al tema de los módulos temporales, yo hice una presentación en la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción. Es un poquito larga, pero si me permite, puedo explicar de qué se trata y trataré de ser lo más rápido posible. Primero, un tema creo que importante para nosotros es ubicarnos en el tiempo. El hito importante del fenómeno del Niño Costero ocurrió en Piura precisamente el 27 de marzo. Fue el día en que sucedió el desborde, el día en que sucedió el más grande, insisto, el hito más importante. En ese momento nosotros disponíamos de recursos para poder comprar módulos temporales y poder atender a la población de manera rápida. Por eso es que al amparo de la aclaratoria del estado de emergencia, nosotros iniciamos un proceso de compra el día 11 de abril. Es decir, en el 11 de abril, a esa fecha, 11 de abril, y todos seguramente recordamos, todavía estábamos en emergencia. Nadie había emitido un documento o había emitido algún informe técnico que nos diga la emergencia terminó. No, la emergencia seguía y en ese momento nosotros necesitábamos los módulos. Entonces, el día 11 nosotros iniciamos la compra y en ese momento, en el marco de la emergencia, nosotros pudimos haber, en cumplimiento de la ley, pudimos haber buscado a un proveedor y decirle, véndeme los módulos y los instalo. Sin embargo, no hicimos eso nosotros. El 11, cuando iniciamos el proceso, nosotros hicimos una invitación a 7 proveedores del Estado. 7 proveedores. ¿Y por qué recurrimos a ellos? Porque estos son los proveedores que en los registros del Ministerio de Vivienda y de otros ministerios son los que han atendido con módulos temporales cuando se les ha requerido. Entonces nosotros invitamos a 7. De esos 7, presentan sus cotizaciones 5 proveedores. ¿Quiénes son? Tecnofast, Técnicas Metálicas, Ingenieros SAC, Estructuras Industriales EGA, Nexos Comerciales SAC y Fábrica Peruana Eternit S.A. Esas son las 5 empresas que presentan sus cotizaciones y Fábrica Peruana Eternit presenta una cotización de 30.5 millones de soles para 2.442 módulos temporales de vivienda y 162 módulos de baterías de baños. Todo esto, insisto, por un monto de 30.5 millones de soles. Una información importante y clara. Nosotros, como Ministerio, con la finalidad de que los proveedores puedan presentar propuestas en el ámbito de su especialidad, nosotros no pusimos materiales, nosotros no dijimos véndanos o ofrézcanos módulos de tal o cual material, no. Nosotros lo que hicimos fue definir características técnicas de los módulos. Dijimos que sean módulos resistentes al fuego, resistentes a la lluvia, dijimos módulos fáciles de transportar, de ser montables, desmontables, de dar condiciones mínimas vinculadas a confort. También vemos especificaciones vinculadas a la calidad de los materiales que puedan ofertar. Y esto, insisto, lo hicimos porque no queríamos direccionar y no queríamos cerrar la participación de los diversos proveedores que existen. Hay proveedores que te pueden suministrar módulos de metálicos, módulos de madera, módulos de fibrocemento, como ha sucedido en el caso de Eternit, y acá no era cerrar la participación del resto, era aperturar y que todos libres puedan presentar. Y eso es lo que sucedió. Entonces, por eso insisto, fueron 5 las empresas que presentan sus cotizaciones y Fábrica Peruana Eternit presenta su cotización con 30.5 millones. Como parte de se firma un contrato, como parte del contrato deja una carta fianza por más de 3 millones de soles y, es verdad, oferta módulos que son de fibrocemento, madera y fibrocemento. El fibrocemento, insisto, no es el material que nosotros requerimos, no es el material que nosotros le hemos pedido, no, es parte de la oferta y que además cumple con las exigencias técnicas formuladas por nosotros.
estos han sido instalados y nosotros debemos ratificar, reiterar, de que no se tratan de módulos de cartón, se tratan de módulos de fibro, cemento. Nosotros lo decimos con bastante satisfacción. El día 7 de mayo, 41 días después de ese hito importante del 27 de marzo, ya estábamos instalando módulos. Y el 23 de julio, es decir, 118 días después del 23, ya teníamos los 2.442 módulos instalados. Si comparamos esto con lo que sucedió en eventos catastróficos que han sucedido en años anteriores, vamos a ver la gran diferencia. Pero no nos hemos quedado allí. Además nosotros, el día de hoy, 23, está publicado ya en El Peruano, y ustedes pueden acceder, 2 resoluciones ministeriales. Una resolución ministerial que define características técnicas de las viviendas definitivas que vamos a reconstruir, y la otra es una resolución ministerial que pone en marcha los actos previos para la entrega del bono familiar habitacional, de tal manera que la construcción de las viviendas comiencen el 15 de octubre. Nosotros podemos decir con satisfacción que 7 meses después de ese hito importante del 27 de marzo, estaremos iniciando la construcción de las viviendas. Y 9 meses después, es decir, en diciembre, estaremos entregando las primeras 5.000 viviendas definitivas. Esto ha requerido mucho trabajo que permita resolver el gran problema de la titularidad, que ha sido un factor que ha frenado la reconstrucción de viviendas en otras ocasiones. Por esto, que estas 2 resoluciones ministeriales siguen a un decreto de urgencia que fue emitido el 11 de agosto, el decreto de urgencia 010, y sigue también a la resolución ministerial que fue emitida el 18 de agosto, que define los procedimientos y los plazos para acceder al bono familiar habitacional. Entonces, nuestra actuación, este proceso de compra de módulos ha sido siempre un proceso transparente. Esta fue la primera compra, hubo una segunda compra donde se hizo todavía con mayor participación. Invitamos a 24 empresas, se presentaron finalmente 21, de las cuales 11 fueron empresas que no habían sido invitadas. ¿Cómo se presentaron? Se enteraron de estos procesos porque eran procesos abiertos, públicos, difundidos en la página web del Ministerio y además también en medios impresos de circulación nacional. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el congresista Dalmiro Palomino, y luego el congresista Cancio, Osías Ramírez, Joaquín Dipas y el congresista Lazo, que estamos anotados. Y al final el congresista Bocángel y el congresista Ochiniagua. Y Elías también. Correcto. Congresista Dalmiro Palomino tiene el uso de la palabra. Presidente, buenas tardes. Y termino de saludarle al ministro Esmer Trujillo y a los acompañantes y a todos los que están presentes. Según la información la presentada acá, sí, algunas cosas que están claras, presidente, pero no he entendido sobre el plan de desarrollo de las zonas de desastre en la zona urbana o la zona de influencia de la expansión urbana de las zonas afectadas. Yo quisiera que eso me aclare. Después, presidente, el problema del agua es problema nacional. Yo vengo de la región de Apurímac y en Apurímac, por ejemplo, no se cuenta con un servicio de saneamiento básico integral casi en toda la región, presidente. Acá en el plan dice ha llegado más o menos a 89% en las regiones. En este sentido, presidente, por su intermedio quisiera preguntarle al señor ministro, desde el sector, ¿cuáles son los procedimientos que va a intervenir o va a hacer en este problema su intervención para que se pueda ejecutar obras de saneamiento en Apurímac y en las provincias que tienen este problema? Toda vez que las obras ejecutadas por las municipalidades provinciales en mi región, en Apurímac, en las 7 provincias, que estén pues ejecutados directamente por las municipalidades y estos están coludidos con la corrupción y estos
Estos proyectos cada vez están manoseados y también hay informes de la Contraloría y donde hay obras que, por el informe, hay obras también que están paralizándose la inversión. Más que nada, presidente, por eso es lo que me pregunta y es más, hablaba del ¿cuál serán las razones por las cuales no se usan los expedientes de las familias de las zonas de emergencia para atenderlas mediante construcciones en sitio propio con viviendas permanentes en lugar de entregar módulos temporales más, aun cuando hay miles de expedientes de las zonas afectadas ya ingresados a fondo Mi Vivienda en las zonas que son afectadas por niño costero, presidente? Esa es mi pregunta. Gracias, congresista. Para que responda, ministro. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio las respuestas al congresista Danilo Palomino. A ver, la primera vinculada a la reconstrucción. Ya mencioné hace un momento que nosotros hemos realizado inicialmente todo un trabajo de catastro de los daños causados por el fenómeno del niño costero. Ese catastro nos lleva a nosotros a una estimación de casi 3.980 millones de soles que se requieren invertir para rehabilitar, para reconstruir la infraestructura. De esto estamos hablando 1.600 millones destinados a agua y desagüe. Estamos ahí tomando o considerando los principales elementos a reconstruir, tiene que ver con tuberías, y estamos hablando 280 kilómetros de tuberías para agua potable, 615 kilómetros para tuberías de desagües. Estamos hablando también 746 millones para pistas y veredas. Esto va a permitir reconstruir 514 kilómetros de pistas, 298 kilómetros de y 3.420 de pequeños puentes urbanos. En el caso de la vivienda, estamos hablando de alrededor de 48.000 viviendas entre inhabitables y colapsadas, que va a requerir una inversión de alrededor de 1.590 millones. Pero además, si queremos que las ciudades empiecen a ordenarse, debemos trabajar con su planificación urbana, su gestión del territorio, y para ello estamos destinando alrededor de 29 millones de soles. Entonces, para la reconstrucción, hemos hecho un catastro. Insisto que este catastro ha sido consensuado locales. Es más, nosotros tenemos actas suscritas mayoritariamente, un 95% por alcaldes. En algunos casos, los alcaldes delegaron a algunos representantes que firmaron las actas correspondientes de conformidad de los trabajos que habíamos realizado. Nosotros, insisto, no hemos hecho una estimación de daños a la distancia. Se ha trabajado en el lugar, y así que tenemos claro que lo que hemos catastrado. Pero además de eso, nosotros, además del catastro, ya tenemos también algunas acciones de avance que podemos exhibir. En el caso, por ejemplo, de saneamiento, ya la Autoridad de la Reconstrucción está para transferir 39 millones de soles para 7 proyectos de agua y desagüe. Está también en trámite para su aprobación 6 proyectos adicionales por 192 millones de soles. Tenemos 10 proyectos de rehabilitación de pistas y veredas por más de 9 millones de soles, que también, en este caso, ya fueron inclusive transferidos. Es decir, existe ya un avance, y es más, antes de la aprobación del plan de la reconstrucción, que tiene un plazo de 90 días, que se cumple el día 5 o 6 de septiembre, ya estamos inclusive poniendo en marcha la reconstrucción de las viviendas definitivas. Es decir, sí estamos trabajando y tenemos un avance allí. En el tema de las necesidades de agua y saneamiento, qué duda cabe, y por eso es que es prioridad de este ministerio, prioridad del presidente Pedro Pablo desde campaña, la necesidad de atender la solución de los problemas de agua y desagüe. Para esto estamos trabajando. Lo que sí debe quedar muy claro es que es imposible resolver un solo año. La propuesta es resolver al 2021, y por eso hemos indicado que necesitamos 49.500 millones de soles que están contenidos en nuestro plan. Y si revisamos ese plan con detalle, vamos a encontrar cuáles son los montos que debiéramos invertir inclusive en cada una de las regiones. En el caso de su región, a través de usted, presidente, para el congresista, Apurímac este año ya ha recibido del Gobierno Nacional 158 millones de soles
y está en la información que se le ha entregado, para 49 proyectos de agua y desagüe. Seguramente las necesidades son mayores, lo entendemos, en un solo año no podemos resolver, pero sí estamos trabajando. El tema de la corrupción es algo que dije hace un momento y que tenemos que trabajar de manera conjunta. Nuestras oficinas desconcentradas ayudan para ello. Ahí estamos revisando los proyectos, revisando los expedientes, pero también hemos dado ya una disposición. Representantes nuestros de nuestras oficinas desconcentradas van a ser parte, por lo menos de veedores de los comités que adjudican las obras a nivel de los diferentes municipios, porque tenemos que estar presentes allí para garantizar que esos procesos sean libres y transparentes. Es más, estamos nosotros como responsables de la transferencia de los recursos a estos municipios y gobiernos regionales, ingresando a el SEACE, y estamos revisando las bases de manera aleatoria, es imposible a todos los casos, revisando las bases, y nos hemos encontrado sí con sorpresas, bases que ponen profesionales con unas características tan especiales que ya eso hace que eso está dirigido para alguien. O sea, estamos trabajando para eso. Nuestra oficina de lucha contra la corrupción está ya haciendo la comunicación a los alcaldes, es más, desde esta oficina van a viajar a las regiones para complementar el trabajo de nuestras oficinas desconcentradas. El tema de la corrupción, insisto, es algo que a nosotros nos preocupa. Y el último tema, atreve usted, presidente, la respuesta para el congresista Palomino. Y esta es una pregunta que en algún momento también se nos hizo. ¿Por qué, habiendo 40.000 expedientes en el Fondo Mi Vivienda, por qué no empezamos ¿por qué no cogemos esos y empezamos a construir de inmediato las viviendas y no estamos dando módulos temporales? Sobre el tema nosotros tenemos que ratificar primero que estamos convencidos en la decisión de entregar módulos temporales porque la gente necesita. Una cosa es estar en una carpa y ver, nosotros que hemos estado visitando el lugar, recorriendo los lugares, sabemos realmente las condiciones que significa estar en una carpa. Dejar una carpa y pasar un módulo no te resuelve el problema, estamos de acuerdo, no resuelve el problema pasar un módulo temporal, pero te ofrece muchísimas mejores condiciones de vida que estar en una carpa. Por ello, si nosotros hubiésemos podido comprar 47.000 módulos temporales e instalarlos de inmediato, lo hubiésemos hecho. Lamentablemente no es así, hay dificultades en el mercado mismo para poder atendernos y eso genera una dificultad. Sin embargo, yendo a estos expedientes, nosotros nos hemos dado el trabajo, precisamente porque esto es algo que los señores de las entidades técnicas empezaron a comentar. Nos hemos dado el trabajo de revisar esos 40.000 expedientes que existían, 20.000 ya se atendieron, quedan 20.000. Nos hemos dado el trabajo de superponer esa información, esos expedientes, con el catastro de daños. Y solamente 503 expedientes de esos 20.000 que faltan atender son parte, o sea, han sido afectados por el fenómeno del Niño Costero. 503. Entonces, cuando los señores de las entidades salen y dicen, hay miles, ahí la podemos coger y empezamos a construir, no es verdad. Solamente son 503. Y tengo el detalle para hacerle llegar de tal manera que ustedes lo puedan conocer. Solo son 503. Ahora, las entidades técnicas comentaron por allí también que lo estábamos excluyendo, que ellos no eran parte de nada, y no es verdad. Hoy día lo estamos convocando a ellos. Ellos son los que van a reconstruir las viviendas, techo propio, sitio propio. Los estamos convocando. Tienen 7 días para inscribirse. Hoy día, mañana comienza la inscripción. Tienen 7 días para inscribirse. Espero que se inscriban y puedan pues ellos ser parte de este proceso de reconstrucción. Muchas gracias. Gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el congresista Cancio Álvarez. De ahí Osías. Gracias, señor presidente. Y por su intermedio un saludo especial al ministro de Vivienda. En primer lugar, señor presidente, quisiera expresar mi preocupación por el tema de las EPS. Estas entidades han estado administradas regularmente tanto por municipios distritales como por provinciales. Pero últimamente ha salido una norma que esta administración ha sido trasladada exclusivamente a los municipios provinciales. Pero además han hecho una especie de separación de aspectos superficiales de la administración
y aspectos fundamentales en el tema de la administración. Y a los municipios provinciales solamente se les ha permitido el acceso a esta parte de los aspectos superficiales. En el fondo, los aspectos fundamentales de la administración de las EPS se va a manejar directamente desde aquí, desde la capital. Esto me preocupa porque es más o menos un proceso de reconcentración de capacidades que se contradice con la política del Estado de descentralizar. Y yo creo particularmente que debe persistirse en la descentralización y no tender a una reconcentración de capacidades que definitivamente no nos va a llevar a nada bueno en el futuro para el país. Entonces, quiero expresar esta preocupación al ministro a través suyo para que me explique cuáles han sido los criterios para desarrollar esta norma, porque particularmente el problema que arrojan las EPS, que en sucesivas intervenciones del mismo ministro ha señalado que son deficientes, ¿no? Y que comparto completamente con él, yo creo que debió ensayarse fórmulas nuevas, ¿no? De ensayarse criterios de repente diferentes en cómo potenciarlas, como por ejemplo la participación directa de los usuarios, que en muchos casos, ¿no?, han sido eficientes, porque definitivamente es a quienes les importa que el servicio de administración de agua y desagüe sea efectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera ver las explicaciones al respecto de esta norma por parte del ministro y por qué no se ha optado por criterios mucho más efectivos, más radicales, que permitan darle eficiencia a estas entidades. El segundo aspecto que quiero señalar, señor presidente, es el tema de los PETAR. Evidentemente, la estadística que nos presenta acá el ministro parecen alentadores, ¿no? De un total de 204 que están en manos de las EPS, 163 están funcionando y solamente 9 están paralizadas. Yo me permitiría dudar de esta estadística. Quisiera la información detallada por parte del ministerio, porque siendo las EPS tan negligentes en su funcionamiento, en su administración, nos permite claramente dudar de que esto pueda ser así. Pero el problema mayor está en que hay un buen número de PETARs que no han sido recepcionadas siquiera por las EPS y que son prácticamente elefantes blancos, ¿no? En mi región particularmente hay un buen número de PETARs que están totalmente abandonadas. Se ha hecho la obra, se ha concluido y están botadas sencillamente. La plata se ha tirado ahí al tacho. Bien, era la presentación del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, ante la comisión respectiva del Congreso que preside el congresista Víctor Álvarez. El ministro ha hecho un balance de su gestión. Abandonamos esta sesión y nos vamos al edificio de Víctor Raúl, específicamente a la sala Carlos Torres y Torres Lara. Adelante, veamos.